de pie. Amado Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, mi Señor, por la salvación. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Padre amado, bendito, gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Sí, Señor, te damos toda la gloria y la honra que tú te mereces. Padre, perdona, Señor, nuestra maldad, perdona nuestros pecados, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo en esta hora, Señor. Reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Reconocemos la maldad que hay en nosotros, Señor. Pedimos, mi Señor, que tú nos laves, que tú nos limpies, Señor. Que tú te glorifiques, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Padre, clamamos a ti, Señor, que tu Espíritu se manifieste esta tarde de hoy. Que esta palabra sea de mucha bendición para todos, Señor. Que tu nombre sea glorificado en medio de tu iglesia, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Habla por medio de mi boca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 9. Lucas 9, vamos a leer allí de el versículo 51 al 56. Lucas 9 del 51 al 56. Cuando lo tenga, dice amén. Amén, dice la palabra del Señor, Lucas 9 del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, se refiere al Señor Jesús, ¿verdad? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, Él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Amén. Esta palabra, hermano, se llama ¿de qué espíritu eres? Esta palabra se llama ¿de qué espíritu eres? Y dice, ¿verdad? La palabra allí en Lucas 9, lo que acabamos de leer, versículos 51 al 56, ¿verdad? Que ya cuando faltaba poco tiempo, ¿verdad? Para que el Señor sufriera, para que el Señor fuera crucificado y posteriormente ascendiera a la presencia del Padre, ¿verdad? Ya llegaba el tiempo de que el Señor se tenía que preparar para ir a Jerusalén. Y en medio de ese trayecto, en medio de ese viaje, el Señor tenía que pasar por Samaria, ¿verdad? Dice la palabra allí, no da detalle cómo se llamaba la aldea, pero dice que envió, ¿verdad?, mensajero, envió a algunos de sus discípulos, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, para recibirlo, ¿verdad? Pero dice la palabra que no le recibieron. Dice la palabra, no le recibieron ni al Señor ni a sus discípulos por una razón. Dice ahí la palabra, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Dice la palabra, su aspecto era como de ir a Jerusalén. No había comunión, no se la llevaban bien, ¿verdad? Los judíos y los samaritanos, luego de la dispersión del pueblo de Israel. Esa parte de lo que era Samaria, el reino del norte, fue poblado, ¿verdad? No solo por las personas que regresaron, sino por otros grupos, otras razas, otras tribus. Y hubo una mezcla ahí de creencias. Algunos creían en el Señor, pero a su vez creían en otros dioses. De la misma manera,
todos esos récords, esos registros, ¿verdad? De esas tribus de Israel que pertenecieron a Samaria, se perdieron. Entonces, de alguna manera, los judíos, ¿verdad?, no consideraban de su misma raza ya a los samaritanos. Había choque entre ellos. Entonces la palabra dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, no lo recibieron porque tenían apariencia de ser judíos, ¿verdad? Seguimos, entonces dice la palabra, el versículo 54, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dicen al Señor, Señor, pero ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? El Señor les echa un parado allí, ¿verdad? Le dice, hey, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. Eso que ustedes están diciendo, eso no es correcto. Y el Señor les dice, el Hijo del Hombre no ha venido para que las almas se pierdan, ¿verdad? El Hijo del Hombre no ha venido a traer muerte, a traer desesperanza para los hombres. Todo lo contrario, ha venido ¿para qué? Para salvar las almas de los hombres, ¿verdad? Y se fueron a otra aldea. Amén. Ese es más o menos el contexto de lo que acabamos de leer. Hermano, hermana, Jacobo y Juan, si vamos allá a Marcos 3:17, Marcos 3:17, esa parte allí de la palabra habla de la elección de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos de Jesús. Y se va nombrando a cada uno de ellos. En el versículo 17 habla precisamente de Jacobo y de Juan. Y dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. Ellos fueron elegidos como discípulos del Señor. A quienes apellidó, ¿verdad? A quienes el Señor le dio el nombre de Boanerges. Le dio ese nombre a Jacobo y a Juan, los llamó Boanerges. Quiere decir, Boanerges, a continuación lo dice, quiere decir los hijos del trueno. Boanerges quería decir los hijos del trueno. ¿Por qué los llamó de esta manera? Hay algunos que piensan que era por la fuerza con la que ellos predicaban la palabra. Pero hay otras personas estudiosos de la Biblia que más bien el Señor les dio ese nombre por el celo que tenían, el celo tan grande que tenían por el Señor, por las cosas de Dios, que a veces les hacía cometer cosas como lo que leímos anteriormente. No los recibieron, entonces vamos a orar para que caiga fuego ahí, los consuma y los mate y se quemen. ¿Verdad? El Señor les había dado a estas dos personas, a Jacobo y a Juan, ese nombre, el nombre de Boanerges, los hijos del trueno. Tenían un celo de Dios, ¿verdad? Y tener celo de Dios, tener ese respeto por el Señor, no está mal, eso está bien. Todos debemos tener ese celo, ese respeto por las cosas del Señor, pero ya en lo que estas dos personas cayeron era algo excesivo, ¿verdad? Ya era algo allí bien fuerte. Estos dos hombres, Jacobo y Juan, cuando le dicen al Señor, quiere que oremos y caiga el fuego del cielo, ellos le dicen, ¿verdad? Le dicen allí que quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Como hizo Elías y los consuma. Como de alguna manera queriendo reforzar esa posición, ese punto de vista con algo bíblico.
Bueno, Elías lo hizo una vez. Elías lo hizo. ¿Quiere que nosotros lo hagamos también? Entonces el Señor le responde, ¿verdad? El Señor le responde diciéndole, mire, ustedes no saben cuál espíritu es el que tienen ustedes. No saben de qué espíritu son. No saben de qué espíritu son. Pueden tener un amor por Dios, pueden tener un celo por Dios, pero se expresa de manera inapropiada, se expresa como con esa rabia por los demás. Eso no está bien, hermano, hermana. Eso no está bien. ¿Qué sentían ellos? ¿Era realmente lo que los movía ese celo por el Señor? ¿O era simplemente una oposición hacia las otras personas? Entonces, uno, ¿verdad? Para honrar al Señor tiene que examinar su espíritu. Uno tiene que verse uno mismo. Y de todo eso vamos a hablar esta tarde de hoy con la ayuda del Señor. Vamos a ir viendo varios puntos allí importantes. Hermanos, si uno trae esta palabra, Lucas 9, del 51 al 56, a la iglesia de Cristo hoy día, uno puede encontrar personas que tienen ese espíritu como el de Jacobo y el de Juan. Personas que aman al Señor, personas que tienen un amor genuino por el Señor, pero que se van un poco más allá. Ese celo del Señor se convierte en una cosa excesiva, en una cosa que tiende a despreciar al pecador, un celo que de alguna manera, si un hermano cae, por ejemplo, y peca, entonces tiende a despreciar al hermano, a señalarlo, a criticarlo, a ponerle, point the finger, señalarlo. Entonces, eso no es lo que el Señor espera de nosotros, hermano, hermana. Eso no es lo que el Señor espera de nosotros. La pregunta de hoy, ¿de qué espíritu eres? ¿Qué espíritu tiene cada uno de nosotros? Vamos a hablar, digamos, esto desde dos puntos de vista. Vamos a hablar desde el punto de vista del creyente, ¿verdad? ¿Cómo debería actuar el creyente para restaurar a otro creyente cuando peca? ¿Y cómo tiene que actuar el creyente respecto a los no creyentes? ¿Cómo tiene que actuar el creyente respecto a los no creyentes? Como dice la palabra, hermano, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Hoy estamos aquí y uno parece estar más o menos, ¿verdad?, firme en las cosas del Señor. Mañana uno no sabe. Mañana uno no sabe qué puede pasar en su vida. Puede caer de una manera, de otra. Por eso es que es tan importante que uno mantenga una posición, pudiéramos decir, equilibrada, y una posición no solamente equilibrada, sino basada en la palabra de Dios, porque todo esto lo vamos a leer y lo vamos a entender y desarrollar con la ayuda del Señor, pero respecto a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, amén, ¿verdad? Entonces, ese hermano que pudiera pecar, ese hermano que pudiera resbalar, ese hermano necesita ser restaurado con amor. Y los no creyentes, esas personas que no conocen al Señor, esas personas necesitan, ¿verdad?, que se les hable del Señor, necesitan que se les diga, usted necesita en su vida a Cristo Jesús, pero eso tiene que ser también ¿cómo? Con amor y paciencia, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ir viendo varios puntos. Amén. Primeramente,
Este punto dice así, punto número 1 dice, el hecho de restaurar a un hermano o a una hermana que ha pecado, ¿verdad? El hecho de restaurar a un hermano o una hermana que ha pecado, el hecho de restaurarlo con amor, eso no es una excusa para que ese hermano continúe pecando. No es una excusa para que el hermano o la hermana continúe pecando. Vamos a ver unos versículos allí en la palabra. Vamos a leer Romanos 6. Vamos a leer Romanos 6 del 1 al 2. Romanos 6 del 1 al 2 dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? Diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Una pregunta, ¿verdad? Y luego la respuesta a esa pregunta es en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Hermano, si usted comienza a leer incluso desde Romanos 5 y al final, versículos 20 y 21, la palabra dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, que la gracia fue mayor que el pecado que había, ¿verdad? Y luego, a continuación de esto viene lo que acabamos de leer, viene Romanos 6, versículos 1 al 2. Y el apóstol Pablo hace una pregunta muy válida. La pregunta es, ¿qué pues diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando una y otra vez para que la gracia abunde? Y él mismo se responde, la respuesta es en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, la gracia de Jesús, la gracia por la salvación por medio de Jesús es una verdad espiritual realmente poderosa, mis hermanos. Y por Cristo Jesús somos salvos. La gracia, somos salvos por gracia, no por obras. Y la gracia ¿qué es la gracia? La gracia es algo que uno no se merece por justicia. Es un regalo, es algo que uno no merece tener. Eso es la gracia. Y la gracia es algo grande para nosotros. Pero entonces, ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No, ¿verdad? En el caminar con Cristo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esforzar lo más que podamos, ¿verdad? Para no seguir pecando. Tenemos que seguir todos adelante en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Romanos 6, vamos a leer también ahí en Romanos 6, vamos a leer los versículos ahora del 15 al 18. Del 15 al 18. Romanos 6 del 15 al 18 dice la palabra, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra pregunta, ¿verdad?, que se hace el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, y él se responde también, y la respuesta obvia es, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿verdad? La palabra de Dios, la salvación, la gracia, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, esa era la condición anterior, la condición nuestra, antes de estar en Cristo Jesús. ¿Éramos qué? Éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Éramos esclavos del pecado, dice, de pecado para muerte. Pero por medio de Cristo Jesús, ¿qué hemos venido a hacer ahora? Hemos venido a ser siervos de justicia, siervos de la justicia, siervos del Señor. Pertenecemos al Señor, trabajamos para el Señor, amén. Entonces,
como decía en el punto 1, el punto anterior. Entonces, dicho esto, visto estos dos versículos, estas dos partes en Romanos 6, el hecho de restaurar a un hermano o una hermana con amor no es una excusa para seguir pecando. No, señor. ¿Se puede restaurar una persona con amor? Sí, pero eso es para que la persona siga pecando. No, ¿verdad? No. Hermano, hace un tiempo escuchaba una predicación, y ese hombre que predicaba, él decía lo siguiente. Él decía, mire, estamos viviendo en una época donde el creyente, donde la persona prefiere o aprecia más la amistad o la relación con la persona que a la misma persona. ¿Me explico? Entonces, ese señor quería decir, como aprecia más la amistad, la unión, la hermandad en Cristo con las otras personas, para usted no perder esa relación, para usted no perder esa amistad, esa unión en Cristo, aun cuando la persona hace algo malo, la gente no le dice nada. ¿Me siguen? ¿Me entienden la idea, lo que les quiero decir? Entonces, por eso la persona pareciera que prefiere o valora más la amistad que a la propia persona. ¿Por qué? Porque si la persona está en pecado, si la persona está haciendo algo indebido, si la persona está haciendo algo malo, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es hablarle, hacérselo saber, ¿verdad? Decirle, mire, hermano, hermana, en el amor de Cristo, eso que usted está haciendo, eso no está bien, ¿verdad? En el amor de Cristo, usted tiene que corregir esto o aquello. Pero ¿qué pasa? Entonces viene y se le dice algo a esa persona, ese hermano, esa hermana, esa persona se ofende. Y entonces la persona dice, no, yo ya no le voy, yo a ese hermano no le hablo, yo a ese hermano ya no le dirijo la palabra. ¿Por qué no? Porque me dijo aquí, me dijo allá. Entonces pierde la relación. ¿Por qué? Porque a esa persona no le gustó lo que le dijeron. Entonces, ese es el punto número 1. El hecho de restaurar a una persona no quiere decir, con amor, no quiere decir que esa es una licencia para seguir pecando. Esa misma persona que yo escuchaba, esa misma persona decía, también estamos en una época donde la gente cree que todo se vale. Todo se vale. Entonces viene la persona, viene el hermano, la hermana, hace cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque entonces no hay amor allí. No, pero, qué sé yo, por ejemplo, no, pero esta persona está en adulterio. No le diga nada. ¿Por qué? No, porque no hay amor. No, tiene que decirle. Ese es un bien hasta para la misma persona. Entonces, esa es la época que se está viviendo. No, todo se vale. Todo se vale. No, pero hay que llamarle la atención. No, porque si usted le llama la atención, esa persona se molesta y no hay amor. No, eso no es así, hermano. Si hay verdadero amor, entonces usted le dice algo a esa persona cuando lo necesite escuchar, con amor, aparte, ¿verdad? Y usted salvará a esa persona de las llamas del infierno. Amén. Seguimos, entonces vamos al punto número 2. Punto número 2 dice, en la iglesia existe una disciplina para amonestar a las personas que insisten en pecar. Existe una disciplina para amonestar a los pecadores o a las personas que insisten en pecar. Vamos a ver qué dice Mateo 18, del 15 al 17. Mateo 18, al 15 al 17, dice el Señor Jesús, dice, por tanto,
si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pudiéramos decir, ese es el proceso, el procedimiento, ¿verdad? Cuando alguien ha pecado en la iglesia, se dirige a la persona, ¿verdad? Primeramente en privado. Entonces, si esto no funciona, versículo 16, si esa persona no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Hablar a la persona con testigos, ¿verdad? Y luego, finalmente, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Llega un momento que la persona tiene que ser retirado de la iglesia. Si seguimos leyendo allí, mis hermanos, sigamos leyendo allí en Mateo 18. Leímos hasta el 17, sigamos ahí en el versículo 18. Luego el Señor dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo es uno de los versículos que más tergiversa a la gente. A la gente le gusta decir: no, pero yo ato y desato y vengo y hago y reprendo. Ese versículo lo que quiere decir es simplemente de que cualquier cosa espiritual que usted haga en la tierra, todo lo que usted ate en la tierra, toda cosa espiritual que usted haga en la tierra tiene una repercusión, tiene una consecuencia. ¿Dónde? En el cielo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que hagamos en la tierra espiritualmente tiene una consecuencia arriba, en el cielo. Ese versículo no es para uno andar atando y desatando y reprendiendo. No hay ningún poder en nosotros, hermano. Todo viene del Señor. Amén. Entonces, versículo 19 dice: otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pudieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí lo explica incluso lo que venía del versículo 18. Y el Señor dice: porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén. Entonces, fíjese algo, hermano. Esa parte que habla de la disciplina en la iglesia está aquí en esta misma porción de la Biblia, donde dice que hay que perdonar al hermano. ¿Cuántas veces hay que perdonar al hermano? ¿Hay que perdonarla? Hasta 7. No, dice la palabra 70 veces 7. 70 por 7 es 490, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que después de las 490 no perdona más al hermano. No, ¿verdad? Eso quiere decir que usted tiene que perdonar a su hermano siempre, siempre, ¿verdad? 490 no es un número ahí, un techo ahí, no, ¿verdad? Siempre tiene que perdonar al hermano. Entonces, ahora, vea una cosa, habla de disciplina, habla de disciplinar a la gente, dice: tenlo por gentil y publicano, apártalo, pero también le dice después que siempre tiene que perdonar a su hermano. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende de que a veces hay que apartar a alguien de la iglesia, pero entonces hay que perdonar al hermano? Eso entra en contradicción. No sé si me entienden lo que les quiero decir, o es congruente. Es congruente, ¿verdad? Es congruente, todo tiene sentido, una cosa va de la mano con la otra. Puede ser que haya que aplicar una disciplina a una persona, puede ser que la persona se tenga que ir de la iglesia. ¿Eso es un motivo para usted tener un odio, tener una raíz de amargura en su corazón por un hermano? No, ¿verdad?
Esa persona pecó, bueno, en el nombre de Jesús, usted la perdona. Y si se encuentra con esa persona por la calle, la saluda, hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Y si el día de mañana esa persona, en el nombre de Jesús, se arrepiente y es restaurada, regresa a la iglesia y todo queda bien. En el nombre del Señor, amén, la obra que hace el Señor. Pero lo importante aquí, en este punto número 2, es ese, que hay una disciplina dentro de la iglesia para amonestar, para llamar la atención al pecador. Hermano, para todo hay reglas, ¿verdad? Si usted está en una empresa, en un trabajo, hay unas reglas, ¿verdad? Ahí lo llaman políticas, hay una política, ¿verdad? Mire, está la política de usar el computador, está la política del horario, en fin, de todo. Si unos niños están en una escuela, hay normas a seguir también. La iglesia de Cristo no es la excepción, hay normas para seguir también, ¿verdad? Si no hay normas, ¿qué pasa, hermano, hermana? ¿Qué pasa en un sitio donde no hay normas, donde no hay todo se vuelve un desorden, ¿verdad? Entonces, en la iglesia de Cristo también hay políticas, también hay normas a seguir, y es esa, existe una disciplina para amonestar a los pecadores, ese es el punto número 2. Ahora, esos dos puntos estaban allí como una aclaratoria, ¿verdad? De que restaurar a una persona con amor no quiere decir que todo se vale. Como una aclaratoria también de que a veces la persona se tiene que ir de la iglesia. Pero eso no es motivo para usted tener rabia por esa persona. No, nada que ver, ¿verdad? Ahora vamos al punto número 3. Punto número 3 dice, los creyentes que han caído o que han pecado necesitan ser amorosamente confrontados y levantados. Los creyentes que han caído, que han pecado, necesitan ser amorosamente confrontados y levantados. Vamos a ver qué dice la palabra en Gálatas 6. Gálatas 6, versículos 1 y 2. Dice la palabra allí, Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice la palabra, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Verdad? Dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que dice la palabra, esta palabra por supuesto es para la iglesia, la palabra dice, vosotros que sois, ¿cómo? Vosotros que sois espirituales, ¿verdad? Se supone que los hijos de Dios somos espirituales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, hay que restaurar a esa persona con mansedumbre, ¿verdad? Dice, restaurar a esa persona con mansedumbre. Y luego la palabra hace una advertencia, no sea que tú también seas tentado. Es decir, así como el hermanito, la hermanita pecó, cayó, a cualquiera de nosotros, hermano, nos puede pasar. Nadie está exento aquí. Entonces, por lo tanto, hay que hacer dos cosas. Hay que restaurar a la persona con mansedumbre, pero luego dice, ¿verdad? Considerándote a ti mismo, porque a usted le puede pasar también, amén. A usted le puede pasar. Hermano, es muy fácil caer en murmuraciones. Es muy fácil caer en chisme, en señalamiento, ponerle etiquetas a las personas. No, este sí es un verdadero hombre de Dios. Este es un pecador. Este que está, ese sí. Al otro, no, ese no me gusta. Entonces, va la gente por ahí poniéndole etiquetas, catalogando a los hermanos, este sí, este no. No, hermano, ¿qué es eso? Todos somos iguales.
Todos somos iguales. La palabra dice considerarnos, no recuerdo en qué parte lo dice, pero la palabra dice que nos consideremos cada uno de nosotros menos que los demás, ¿verdad? Que los otros hermanos, que nadie se considere más. Entonces, no podemos hacer eso, hermano. Es fácil criticar, es fácil destruir, es fácil hablar mal. Todo lo malo es fácil, hermano. Ahora, ¿sabe qué es difícil? Cosa difícil es construir, edificar una persona, levantarla. Eso sí es difícil. ¿Usted ha visto cuánto tarda construir un edificio? Es un proyecto grande, ¿verdad, hermano, hermana? Es un proyecto grande y involucra muchas cosas y poner las bases y ponerle las ventanas y la electricidad y el agua y el cableado de internet y los ascensores, y eso puede tardar años. 1 año, 2 años construyendo un edificio, edificando, ¿verdad? Ahora, ¿usted ha visto cuánto tarda en dinamitar algo? En derrumbar algo ahí que ya está construido. No tarda nada, ¿verdad? Se le pone una explosivo ahí en unos puntos específicos, se pisa un botón allí y en 1 minuto todo se viene abajo, todo se cae, ¿verdad? Entonces así es con los hermanos, es la relación con los hermanos. Es muy fácil destruir a las personas, es muy fácil ponerle etiqueta a las personas, es muy fácil catalogar a las personas, pero es muy difícil edificar a las personas. Y para eso vienen las personas aquí, hermano. Las personas vienen para ser edificados en Cristo Jesús, para ver el rostro de Cristo en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Para ver el rostro de Jesús en cada uno de nosotros. ¿En qué lo puedo ayudar, hermano? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Está pasando problema, hermano? Bueno, yo voy a orar por usted. El Señor lo va a ayudar, el Señor lo va a bendecir. Espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Luego, versículo 2, ahí en Gálatas 6, decía, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que le pasa al hermano a mí me tiene que afectar también, ¿verdad? Que lo que le pasa al hermano a mí me tiene que importar. No puede ser que una persona vea al hermano sufriendo, al hermano pasando trabajo, pasando humillaciones y esté a su alcance ayudarlo. Se quede de brazos cruzados. Bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué pasa con su hermano? Usted está sobrellevando la carga de su hermano, como le dice la palabra ayer. Usted está cumpliendo la ley de Cristo, o se está haciendo los locos ahí. Entonces esa es una cosa importante también, ¿verdad? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mi hermano, cuando estaba preparando esta predicación, encontré algo interesante. Fíjense, la palabra que usa la Biblia allí, restaurar, la palabra restaurar, ¿verdad? Viene del griego catartizo. El griego catartizo viene la palabra restaurar. Entonces ese verbo es un verbo que se usa para reparar lo que está dañado, Por ejemplo, cuando estaban en el lago, Pedro reparando las redes, ¿verdad? Dice por ejemplo, se usaba esa palabra para reparar las redes que estaban rotas, se usaba esa palabra catartizo, ¿verdad? Remendar, reparar algo que está dañado. Y precisamente esa palabra catartizo ahí, esa es la que viene de la traducción original
¿verdad? Del griego, cuando dice, vosotros que sois espirituales, restaurarlo, restaurar al hermano. ¿Y qué quiere decir restaurarlo? Significa que esa persona que está dañada, ¿verdad? Hay que llevarla al arrepentimiento, ahora, y a la entrega a Jesús. Tiene que ser restaurada. ¿Cómo? Por medio de la palabra. ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Cómo? Recordando que uno le puede pasar también, ¿verdad? ¿Cómo? Llevando las cargas del uno con el otro. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra en Santiago 5. Santiago 5, ahí versículos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén, ¿verdad? Si alguno se ha extraviado del camino, si una persona venía caminando allí con el Señor, ¿verdad? Y por X o por Y se ha extraviado. Y hay algún hermano que es instrumento en las manos del Señor, ¿verdad? Porque eso tenemos que reconocerlo también. Uno no tiene nada, hermano. Uno simplemente es un instrumento en las manos del Señor, ¿verdad? Y entonces alguno lo hace volver, ¿verdad? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, que habrá hecho, habrá salvado de muerte esa alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Vamos a ver otra, vamos a ver primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Ese es un versículo que uno no puede olvidar nunca, ¿verdad, hermano? Así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga, ¿verdad? Amén. Entonces, ese era el punto número 3. Punto número 3, los creyentes que han caído o pecado necesitan ser amorosamente confrontados y levantados. Número 4. Punto número 4 dice: el creyente debe examinarse a sí mismo antes de emitir juicios contra los demás. El creyente debe examinarse a sí mismo antes de emitir juicios contra los demás. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24, dice la palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces usted va a emitir un juicio contra los demás. Bueno, primero haga esto, como dice la palabra aquí en el Salmo 139: examíname, Señor, examíname, conoce mi corazón, Señor, pruébame, y si hay algún camino de perversidad dentro de mí, examíname, que pueda estar yo mismo, ¿verdad?, consciente de lo que yo soy, antes de venir a señalar, a criticar, a murmurar, a hablar. Estar pendiente de lo que yo mismo soy. Como decía el Señor allí también, esa palabra de no juzguéis para no ser juzgados. Tú vienes y miras la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes en tu ojo, ¿qué? Una viga, ¿verdad? Una viga en tu ojo. Tú ves el pecado de tu hermano, criticas a tu hermano, hablas de tu hermano, pero no ves tu propio
pecado, amén. Una palabra fuerte, una palabra de reflexión. Vamos a ver otra, vamos a ver Romanos 14:13. Romanos 14:13. Dice la palabra, ¿verdad? Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Esa palabra allí, Romanos 14:13, eso está allí en ese capítulo 14, dice los débiles en la fe. Y la palabra, el contexto es, bueno, que la palabra allí de que, bueno, hay algunos que guardan los días para el Señor, hay algunos que comen o no comen, eso lo hacen para el Señor. Guarda ese día, lo hace para el Señor, no guarda ese día, lo hace igualmente para el Señor. Y llega a este punto la palabra y dice, bueno, finalmente ya no juzguemos más los unos a los otros en la iglesia de Cristo, sino más bien que decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo que hablábamos antes, hermano, venimos a la iglesia ¿para qué? Venimos para edificarnos los unos con los otros. Es muy triste venir a la iglesia y que un hermano se convierte en tropezadero para otro. Se convierte en tropezadero como de muchas maneras. De muchas maneras. No, que el hermano está, bueno, no, pero el hermano está pendiente de que no, que el hermano dijo esto, que el hermano dijo lo otro. No, pero es que el hermano se puso la ropa tal, que se vistió así, que se vistió asado, que se movió así, Hermano, estamos aquí para edificarnos los unos con los otros, ¿verdad? No para hablar, no para murmurar. Si hay algo mal, y eso era lo que veíamos al comienzo, hay que decirlo, sí, en privado, de una manera, ¿verdad? En privado y con mucho amor y decirle a la persona, pero no para hablar, no para murmurar, no para decir cosas contra los otros, amén. Entonces, al comienzo de la predicación yo les explicaba que íbamos a hablar esto desde el punto de vista de los creyentes y desde el punto de vista de los no creyentes también. Entonces, todo lo que se habló anteriormente era para la iglesia, era para los creyentes. Entonces, vamos a ver ahora, ¿verdad? Desde el punto de vista de los no creyentes. Recuerden, al comienzo decíamos, el hermano que pecó tiene que ser restaurado con amor. Y el no creyente aún necesita también con amor que se le diga que ese hermano debe tener a Cristo Jesús en su vida. Entonces este no es el punto número 5. Punto número 5. Punto número 5 dice, el evangelio tiene que ser predicado a todas las personas, ¿verdad? El evangelio tiene que ser predicado a todas las personas. Vamos a ver qué dice ahí Romanos 10. Romanos 10, los versículos 13 y 14. Romanos 10, versículos 13 y 14. Dice la palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Ese versículo todos lo recordamos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, el versículo 14 hace una pregunta. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, verdad? Entonces, el evangelio tiene que ser llevado a todas las personas. Hay una realidad espiritual, ¿verdad? Y esa realidad es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero entonces, ¿cómo
¿Cómo va a llegar el Evangelio? ¿Cómo va a llegar la salvación a las otras personas? ¿Cómo va a llegar? Eso no va a ocurrir de la nada, ¿verdad? Hay instrumentos de salvación en las manos del Señor. ¿Y quiénes son esos instrumentos? Los creyentes, somos todos nosotros, ¿verdad? Entonces la palabra dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Cómo una persona va a invocar el nombre de Dios si no lo conoce, el nombre de Jesús? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, pero ¿cómo va a rendirse a los pies de Cristo si no sabe quién es el Señor? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces eso es lo primero, ¿verdad? El Evangelio tiene que ser predicado a todas las personas. Vamos a ver qué dice también la palabra en Romanos 1, 14 y 15. Romanos 1, 14 y 15 dice la palabra, el que está hablando ahí es el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y eso está en Romanos 1, hay un subtítulo ahí que dice, deseo de Pablo de visitar Roma. Deseo de Pablo de visitar Roma. Entonces, Pablo en pocas palabras, él está diciendo allí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es decir, aún a los gentiles, yo me debo, aún a los gentiles yo reconozco la necesidad de ¿qué? De predicarles la palabra. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén, ¿verdad? Entonces, esa es una necesidad. El Evangelio tiene que ser predicado a todas las personas. El Evangelio tiene que ser predicado a todas las personas, a los no creyentes también. ¿Cómo creerán en el que no han oído? ¿Cómo invocarán el nombre del que no conocen? Bueno, tiene que predicar la palabra, amén, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, eso tiene que ocurrir también. Eso tiene que ocurrir con amor y con sabiduría y con inteligencia espiritual, hermano, hermana. Uno a veces quisiera, ¿verdad? Decirle tantas cosas a una persona, pero tiene que ir despacio. Y es cosa del Señor, tiene que darle sabiduría a uno para que uno pueda entender en qué momento le hablo, en qué momento le digo tal y cual. Porque hay cosas, hermano, hermana, que por una palabra que uno diga, muchas veces incluso con la mejor intención, aleja a la persona de la salvación. Aleja a la persona de la salvación. Le voy a contar una anécdota. Acá bueno, cuando Betel estaba allá en Camp Hill, hicieron una reunión de mujeres, ¿verdad? Entonces, mi esposa invitó a una amiga de ella, una amiga que no es creyente. Y bueno, vino la muchacha para acá y todo eso, para la antigua iglesia. Y en eso se le acercó una hermana de acá de Betel, una de las hermanas, podríamos decir, más mayores de la iglesia. Y trató a esa muchacha con tanto cariño, la recibió, mira hija, bienvenida, esta es tu casa, siéntete como en tu casa, y la abrazó y la besó y le sonrió y la muchacha se agradó y wow, qué bueno, todo bien, un buen comienzo, todo fluyó, todo bien, ¿verdad? Después vino otra persona que había venido, ¿verdad?, a la iglesia y, ojo, esa persona no se congrega aquí, no. Y le dice a la muchacha, tú
¿Tú eres amiga de Geraldine? Sí. Oye, pero tú no eres creyente, ¿verdad? No. Bueno, pero yo no puedo entender cómo tú, siendo no creyente, puedes ser amiga de Geraldine, que es creyente. ¿Qué hizo la muchacha? La muchacha llamó al esposo, le dijo, venme a buscar, y se fue. No sé qué pasó ahí, hermano, hermana, no sé por qué esa persona dijo lo que dijo. Pero esa muchacha se alejó. Un buen comienzo, un buen recibimiento, sí, lo tuvo. Pero, bueno, cosas, no sé qué pasa. Le dijeron eso y la muchacha se fue, se desanimó. Hermano, hermana, nosotros no somos mejores que las otras personas. Nosotros no somos mejor que nadie, que lo que está en la calle. La única diferencia que tenemos nosotros es que Cristo por su misericordia nos ha lavado con su sangre. Eso es todo. Eso es todo. Pero uno que está aquí en la iglesia, uno no es mejor que ningún otro que esté en la calle. Uno no es mejor que un no creyente, que nada. Nada. Si hay algo de valor en nosotros es Cristo Jesús. Eso es todo. Pero si uno se considera más que la otra persona, está mal, hermano. Está mal. Si ese pensamiento está rondando su mente, oye, que se prendan las alarma, pip, el botón rojo ahí, no. Eso está mal, hermano. Eso está mal. Acuérdese, hermano, hermana, de dónde nos sacó el Señor. Acuérdese de dónde nos sacó a cada uno de nosotros. Cada uno tiene su historia, ¿verdad? Cada uno tiene su historia y en esos casos es que uno tiene que acordarse, no, pero hace 15 años, hace 10 años, hace 8 años, no, yo estaba ahí en pecado, yo estaba revolcándome en el cieno, en la inmundicia, y el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó, ¿verdad? Y me trajo a la luz de Cristo, amén, ¿verdad? Entonces que ese sea el pensar de nosotros. Vamos a otro punto número 6. El punto número 6 dice que tenemos que orar por todas las personas. Punto número 6, orar por todas las personas. Vamos a ver 1 Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, vamos a leer versículos del 2 al 4. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias para todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Entonces fíjense, la palabra aquí nos dice, ¿verdad? La palabra nos llama a orar. ¿Por quién? Por todas las personas, ¿verdad? La palabra nos llama a orar por todas las personas. La palabra dice orar por todos los hombres. Y curiosamente aquí la palabra a los primeros que nombra, que enumera, que dice por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice por los reyes, los que están en eminencia, por esas personas que están en una posición de autoridad. Curiosamente son los primeros que nombra la palabra. Hermano, hoy día esas personas que están en posiciones de autoridad, bueno, son los políticos, ¿verdad? El primer ministro, el premier, el mayor. Y uno muchas veces se molesta, ¿verdad?, con lo que esas personas hacen. Uno a veces puede decir, bueno, pero porque esa persona no ve lo que para uno es tan claro, qué están haciendo, por qué no trabajan, por qué no mejoran, y uno se molesta con eso, con todas esas personas, ¿verdad? Pero entonces la palabra nos manda, antes que uno molestarse, antes que uno desearle un mal a esa persona, ¿qué dice la palabra? Ore por esa persona. Ore por esa persona. Bueno, Señor, entonces le pedimos, Padre, mire, al Prime Minister, bueno, Señor, ayúdelo, Señor,
Aclárele su mente, aclárele sus pensamientos a la Palachek, la premier de Queensland. Señor, háblele a su corazón, bendígala, Señor. Háblele a su mente, a su corazón, levántela. Si no la conoce, que lo conozca en el nombre de Jesús. Y así con cada uno de ellos, con el parlamento, con toda esa gente. Oración para todos ellos, hermano. Oración. Hermano, les cuento algo. Estando mi esposa y yo recién en el Evangelio, estábamos orando, estábamos en Adelaida. Y una noche estábamos orando por esa persona que una vez le conté que me echaba broma en el trabajo y tenía choques con ella. Entonces estábamos orando los dos allí y vengo yo y de repente yo digo, sí, Señor, Padre, ayúdanos. Y castígalo. Viene Geraldine y me dice, Nelson, ¿y a ti qué te pasa? No, usted no está para decirle al Señor que castigue a nadie. Ese hombre, esa persona está para que oren por él. Esa persona está para que usted lo lleve en sus oraciones. Usted no está en posición de decirle al Señor, no, mire, castigue. No. Quiere que caiga fuego del cielo y lo consuma. No, hermano. No, como se acuerdan lo que leíamos al comienzo de Juan y Jacobo. No, hermano. No. Bueno, eso era lo que yo tenía en el corazón en ese momento. Tenía tanta idea ese muchacho. Sí, Señor, castígalo. Y me dijo, Nelson, ¿y a ti qué te pasa? ¿Verdad? Entonces uno en el caminar con el Señor se da cuenta que esa no es la idea, ¿verdad? Esa no es la idea. Entonces hay que orar por todas las personas. Y el versículo 3 dice, y en 1 Timoteo dice, porque esto es bueno y agradable. ¿Delante de quién? Delante de Dios nuestro Salvador. Y dice la palabra, el cual, ¿verdad? El Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, ¿a qué? Vengan al conocimiento de la verdad. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos. Lo que leíamos al comienzo en Lucas 9. Lucas 9, versículo 56. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Bendito es el nombre del Señor, hermano. Hermano, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé amor, que el Señor nos dé paciencia por todas las personas, por el creyente, por el no creyente, por el hermano, por todo. Que cuando venga esa duda, que cuando venga un sentimiento malo a nuestro corazón allí, bueno, nos hagamos esa pregunta pertinente allí, así como el Señor les preguntaba a sus discípulos, les decía, mejor dicho, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Que uno se haga la pregunta, ¿verdad? Antes de criticar, antes de hablar, de señalar. ¿De qué espíritu eres? No, pero es que el hermano hizo así, o sea, ¿de qué espíritu eres? ¿De qué espíritu eres? Que nos hagamos esa pregunta a todos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a llamar al hermano Marco con la Santa Cena.